Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una buena plática, el lugar donde todo mundo tiene lo que decir. El día de hoy nos acompaña Freud. Freud, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muy bien, un poco nervioso. Ok, Freud es un joven de nuestra iglesia. Bueno, ahorita vamos a estar hablando un poco de mucho que tenemos que hablar ahorita. Pero bueno, primero queremos que te conozcan un poco más. ¿De dónde eres? Cuéntanos qué te dedicas, qué haces, de qué la giras. Ok, pues me llamo Freud. Soy Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ujú. Am, de pues trabajo, soy mecánico de oficio y de muchas cosas más. De lo que le caiga. De lo que Freud, llegaste que hace como más o menos cuánto. Bueno, tengo la referencia de justo el día que llegaste, que fue en el festival de otoño de la iglesia, ¿no? sí. Bueno, al menos esa fue la primera vez que yo te vi ahí en la iglesia. Pero ¿cuánto tiene eso? Bueno, realmente yo llegué el 11 de octubre del 2022. 2022. Sí, Después de pandemia. Sí, después de pandemia. Y justamente era creo que 10 días después, Ok. o 8 días después, fue cuando pues ahí te conocí. Llegaste a la iglesia. Llegué a la iglesia. Me acuerdo Exactamente. bastante que... Me acuerdo mucho ese día porque... Bueno, ahorita vamos a tocar un poco de eso, pero me acuerdo que... No sé si aprovechaste como para contar todo lo que traías. Sí. Digo, yo entendí, estuvimos platicando muy bien todo ese rato, pero me acuerdo o lo tengo muy presente ese día, el día que llegaste a la iglesia. Y pues bueno, ha sido un gusto conocerte. Conocemos aparte de tu familia también, que son Sí. buenos amigos, músicos y bueno, pues no se diga. Bueno, antes de empezar el programa, pues quería decirte que nos da mucho gusto conocerte, que estamos muy contentos de este tiempo que hemos estado juntos. Ahora no te estamos corriendo, nada más. Dije, ya se Sí. terminó. Bueno, qué Nada más rápido. estamos mencionando que pues eres un buen joven, ¿verdad? Que ha llegado a nuestra iglesia. Las personas creo que te han recibido muy bien. Sí. Que a pesar de a lo mejor el relativamente poco tiempo que has estado aquí en nuestra iglesia, ha sido un tiempo de bendición. ¿Tú cómo te has sentido? La verdad, muy a gusto. O sea, pues fue algo muy bonito porque yo venía de una etapa difícil y llegué a la iglesia literal sin conocer a nadie. No conocía a nadie y me trataron muy bien. La iglesia es una iglesia muy unida, muy buenas personas, muy educadas. Me apoyaron muchísimo. Creo que eso es algo que al menos como iglesia hemos tratado de hacer. Que vaya, creo que siempre va a haber malos ratos, ¿verdad? Pero creo que al final no son malas personas las personas que estamos ahí o que están ahí en la iglesia. Y que creo que siempre tratamos de hacer eso, ¿verdad? De apoyar a quien llega, de estar ahí al pendiente. Y pues bueno, nos da mucho gusto que hayas llegado aquí a nuestra iglesia. Y precisamente tocaste un punto muy importante y que va a ser algo que vamos a estar hablando en este tiempo que estemos. No llevamos prisa, así que no sabemos cuánto va a tardar, pero queremos tener una buena plática. Y hay algo que quiero aclarar porque eh, algunos me preguntan o que ven los videos y yo siempre digo que el podcast no es sobre un tema en específico, ¿verdad? Creo que, como lo digo siempre al inicio, ¿verdad? Es un lugar donde todo mundo tiene lo que decir, ¿verdad? Sea un pastor, sea... han venido jóvenes de la iglesia que a lo mejor no tienen un cargo, no tienen un oficio en la iglesia o algo, pero todo el mundo tiene algo que contar, ¿verdad? Todos vivimos experiencias y yo siempre digo que para mí el podcast es para mí un aprendizaje, ¿verdad? Más que una plataforma, lo que sea, siempre aprendo de las personas que vienen y pues bueno, esta no va a ser la excepción. Pero bueno, vamos a comenzar. Cuando platicábamos antes de comenzar este podcast, platicamos un poco de lo que íbamos a hablar y cuestiones así, Sí. y yo te comentaba que a lo que a mí se me viene a la mente cuando escucho lo que me cuentas y lo que me has hablado a grandes rasgos, a mí se me venía esa frase de nuevos comienzos, ¿verdad? Y cuando te lo dije, creo que fue algo que conectamos y estuvimos de acuerdo, porque creo que a lo largo de tu vida has pasado algunas cosas que precisamente Dios es lo que ha hecho en tu vida, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar y no quiero hablar sobre el presente porque pues precisamente queremos hablar un poco de cómo ha sido tu historia, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, vamos a comenzar. Recuerdo mucho cuando de esa primera vez que hablamos precisamente, pues me contaste un poco acerca del contexto de tu familia, por ejemplo. Bueno, y ahorita tú nos contarás, han sido siempre personas de iglesia, de repente van, de repente no. ¿Cómo es tu contexto familiar del antes de
llegar a este país? Bueno, mis papás son cristianos, de lo que yo recuerdo. Yo nací, como se dicen literalmente en las bancas de la En las iglesia, bancas de la iglesia. crecí exactamente. Tengo, por parte de mi papá, eh, mi abuelo es pastor. Ujú. Por parte de mi mamá, mi abuelo es pastor. O sea, por Santo. los dos lados, ni para dónde serme. O sea. Ujú. Y pues mis papás son muy cercanos a la iglesia, les gusta mucho. A lo mejor no tienen ningún cargo, pero Ujú. les gusta mucho ayudar, servir. A lo mejor apoyan a la iglesia a lo mejor de otros modos, Sí, de otras otras maneras. formas, Ujú. de otras maneras, pero sí son cristianos. ¿Y cómo era tu rutina? Por ejemplo, bueno, yo hablo desde mi perspectiva, ¿verdad? Pues mis Ujú. papás siendo pastores de la iglesia, siempre se habla, y creo que en otros episodios lo hemos tocado, por ejemplo, que siempre llega un punto en nuestras vidas de los que crecemos en la iglesia, Ujú. que ok, vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero todos tenemos un momento en el cual Dios nos habla, ¿no? O Dios nos hace como Ok. realmente caer en cuenta de que estamos en la iglesia. Ahora, no sé cuándo fue, pero, pero ¿cómo fue esa experiencia tuya, o sea, personalmente con la iglesia, ¿verdad? Ok. Yo creo que fue ya cuando ya estuve acá. Ujú. Porque como te comentaba antes, yo crecí en la iglesia, yo pues iba a la iglesia, conocía de Dios un poco, pero nunca tuve una experiencia, nunca tuve una comunión con Dios. Y cuando yo tuve mi primera, o sea, que realmente descubrí lo que era Dios en mi vida, o sea, como lo habían platicado muchas personas, pero yo no lo había vivido, fue ya aquí en la iglesia, fue Ujú. cuando mm, en tuve unas experiencias muy bonitas y me quedé sorprendido que tanto tiempo que pasó y yo Nunca lo habías nunca lo había experimentado. experimentado. ¿Recuerdas un momento en específico como que, este día fue que por fin... Es que Dios ha sido muy bueno. O sea, Ujú. en mi vida, abriendo un poquito el tema, cuando yo recién llegué aquí, porque pues yo no soy aquí, Ujú. estamos en la ciudad de McAllen. Parezco de aquí, pero... Parezco, o sea, pero no. Soy de Ciudad Victoria, ahorita estoy viviendo aquí en McAllen. Cuando yo llegué, pues yo llegué y al cuarto día fui a la iglesia la primera vez, me acuerdo que fue un miércoles. Ujú. Yo tenía tantas ganas de ir a una iglesia por muchas cosas que habían pasado y yo lo único que quería es llegar a la iglesia. Llegué, eh, entré y sentí algo como que algo que necesitaba en mi vida. Llegué y como que lo absorbí y la verdad, literal, llegué, me senté y me puse a orar y yo me acuerdo que mi pastor me dio la bienvenida. Dijo, "Ah, por ahí está un joven nuevo que viene a Ciudad Victoria." Y yo Ujú. ni me levanté, yo estaba sentado llorando literal, o sea, agradeciendo a Dios por darme la oportunidad de estar en la iglesia. O Ujú. sea, eso yo creo que fue una de las experiencias más bonitas. Ujú. He tenido más, ¿verdad? Pero eso como que fue lo que me marcó un Que poquito. marcó algo, sí. Sí, marcó una diferencia, un antes y un después. Ok, por ejemplo, creo que siempre hablamos, y igual, repito, lo hemos mencionado muchas veces aquí en otros videos, del papel que a veces juega o que debería de jugar la iglesia, el papel, perdón, que la iglesia debería jugar en nuestras vidas. Ujú. En tu experiencia, y bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en el contexto, ¿verdad? Y algunas cosas que mencionas, pero ¿qué papel ha jugado en estos últimos años la iglesia en tu vida? O sea, ¿qué ha significado? ¿Qué cambió? ¿Qué perspectiva tenías antes y que ahora Ok. tienes sobre la iglesia? Mm, ¿Qué ha cambiado? Oh, muchas cosas. O sea, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho en la forma de que he aprendido, he madurado porque era una persona inmadura. Me ha ayudado en ser diferente, cambiar. Um, Creo que algo que tú me mencionabas hace algún tiempo y que hace poco platicábamos, eh, creo que mencionaste un momento la cuestión del carácter, ¿no? Para mí siempre hablar del carácter es algo bien, bien interesante porque creo que a veces hemos malentendido primero, qué es el carácter, ¿verdad? Y Ujú. cómo determinar un buen carácter y un mal carácter, ¿verdad?
Por ejemplo, siempre se oye esa frase de alguien que se enorgullece y dice, no, es que yo tengo un carácter muy fuerte. O sea, y cuando dice eso está hablando de que no, pues que es bien enojón, que tiene arranques. Y en realidad eso que nosotros consideramos como un carácter fuerte en realidad es un carácter débil, ¿verdad? Porque mm, pues tiene una falta de carácter ante Claro. circunstancias. Ahora, con esto no quiero decir que a lo mejor todos tenemos el mismo tipo de problemas con el carácter, pero creo que a veces en nuestra vida adulta, sobre todo jóvenes que somos ya más adultos, creo que esa es una de las áreas que más son atacadas a veces en nuestras vidas, ¿no? No quiero tocar el tema porque sé que es algo un poco más delicado, pero cuando hablamos de nuevos comienzos, creo que tú experimentaste realmente nuevos comienzos en muchas áreas de la vida. Sí. Eh, Vamos a empezar por uno, por ejemplo, el simple hecho de el llegar a un nuevo país, ¿verdad? Creo que es algo que muchas veces eh, a los que no les ha tocado vivir esa experiencia es algo fuerte, ¿verdad? Es algo que realmente marca una vida. Por poner un ejemplo, yo me ha tocado escuchar de historias de personas que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos están trabajando en un restaurante, están trabajando en cocina, o están trabajando en la construcción y resulta que en su país de nacimiento, pues ellos eran abogados y tenían empresas y tenían... Pero pues es un nuevo comienzo, ¿verdad? O sea, Claro. son circunstancias diferentes, vivimos cuestiones diferentes. En mi experiencia a mí me tocó vivir también, o sea, a lo mejor yo cuando salí del instituto bíblico y que había estudiado para el ministerio o lo que sea, pues me enfrenté con la realidad que llegué aquí a trabajar, ¿verdad? En un trabajo que yo nunca hubiera imaginado tener, pero que al final de cuentas Dios nos ayudó y nos dio ese trabajo por un propósito, ¿verdad? A lo que quiero llegar es esto. Creo que en tu vida personal, en lo que me has contado y que me gustaría que nos compartieras ahorita, has experimentado nuevos comienzos, incluso en esta cuestión del cambio de país, ¿no? Hace un poco me contaste cómo fue esa historia. ¿Recuerdas que me dijiste cómo fue la historia de cómo se dieron todas las cosas para que tú te pudieras venir para acá? Y me gustaría que nos compartieras algo de eso. Ok, no entremos en detalles, Ujú, pero sí, o sea, un nuevo comienzo en mi vida, una decisión importante porque no cualquiera deja su país ujú, sin, sin tener nada seguro, claro. no tener ni dónde, no tener el dinero, Ujú, no tener, llegar a un lugar donde estar, pero un poco de lo que podemos hablar es de que había intentado durante mucho tiempo, yo creo 2 años ujú, aproximadamente, el estar aquí. Yo me veía porque escuchaba y me comentaban, me decían que era un lugar muy diferente como te lo platican, la verdad. O sí, sea, sí, sí, sí sí. es un cambio. Ujú, Ahorita hablamos de eso. Diferentes culturas son ujú. diferentes, muy, muy diferentes. Aunque estamos muy cerquitas, es muy diferente. Eso es algo que quería comentar y que creo que a veces la gente no lo... Digo, pues que no les ha tocado vivirlo, no, a lo mejor no alcanzan a comprender, pero estamos escasos, ¿qué será? Unos 3 kilómetros, 4 Sí, yo kilómetros creo sí. de México, México, pero la cultura cambia inmensamente porque, claro. digo, hablando específicamente del área donde vivimos, ¿verdad? Ujú, Que es McAllen, el Valle de Texas, ujú. Mission, Edinburgh, Far, pues, o sea, Mercedes, Brownsville, toda esta parte Ujú. del Valle Sí, del del Valle. Grande. eh, yo siempre lo he visto como un mundo aparte, ¿verdad? Porque no es ni mexicano, pero tampoco es americano. Yo tengo familia que es de aquí, por ejemplo, una prima mía, me acuerdo mucho que ella se fue a estudiar al norte del país y ella decía que todos le hacían burla porque le decían que ella tenía un acento muy mexicano. Y tú la oyes hablar y pues para ti es no, pues, muy apenas si habla español, ¿verdad? Entonces hay como ese choque de culturas y yo por eso digo que es un mundo diferente porque es una cultura totalmente diferente, que no son ni de allá ni de acá. Y son cosas que cuando tú llegas como mexicano, pues uno dice, ah, pues estoy cerca de México, no voy a extrañar los tacos, no voy a extrañar nada, pero te das cuenta que es algo totalmente diferente. Y en el sentido, por ejemplo, de lo que mencionas, creo que es algo muy importante porque se pinta de una manera que no lo es tanto. Así, ¿verdad? Claro, Claro. no es un mal lugar para vivir y cuando te toca una buena oportunidad, pues te va a ir bien, ¿verdad? Como en Ujú. cualquier otro lugar. Claro. Pero sí es un lugar difícil de comenzar, sobre todo en tu caso que
Yo creo que tenías familia aquí, pero pues viniste por tu cuenta, ¿verdad? O sea, Sí. no viniste con alguien específicamente y que fue complicado ese comienzo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Sí. fue esa experiencia? Ajá. Es muy radical, o sea, el cambio. Como tú lo dijiste, estamos muy cerca de México, pero es muy diferente. Sí. Uno está acostumbrado, primero que nada, aquí, bueno, en mi experiencia, Ujú. para mí siento que es muy solitaria la Sí. vida. Como que cada quien tiene cosas que hacer, todos tienen sus cosas programadas. No es como en México que dices, no, saliendo y veo a un amigo. No, Ujú. aquí tu amigo está trabajando, tu amigo tiene cosas que hacer, tu Ujú. amigo tiene que dormir porque mañana tiene que trabajar. Sí. En mi experiencia ha sido así, muy solitaria, Ujú. muy independiente. Aquí las personas son muy independientes, algo que en México la familia te apoyan mucho. Aquí Ujú. sí te apoyan, pero como te digo, o sea, todos tienen cosas que hacer, todos tienen sus planes. Entonces, te digo, es muy solitario, es un poco no, es muy diferente a Sí. México. O sea, Ahorita tocaste un punto muy, muy importante y que yo lo noté, pero no sabía la palabra exacta para definirlo o decirlo, por la independencia de las personas. sí, Por ejemplo, eh, no voy a hablar de nadie, así que cuando escuchen este video, no quiero que se sientan aludidos, no me refiero a alguien específico, pero por ejemplo, ahora que a nosotros nos toca trabajar con jóvenes, ¿verdad? ujú, Y bueno, tú estás de testigo. Aquí yo me topé con la realidad de que, por ejemplo, desde muy jóvenes, pues tienen su carro, tienen su dinero, eso tienen su sí, trabajo. Y muchas veces me pasó el escuchar o el ver que, ok, viven en casa de sus papás, pero dicen, pues yo tengo mi dinero, tengo mi trabajo, tengo mi carro. okay. Muchas veces pasa de que no, pues puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, Está esa idea implícita en los jóvenes, ¿verdad? Ahora, si eso tú lo pones en un aspecto un poco más amplio, a una vida un poco más adulta, pues te das cuenta de que la rutina de vida de aquí, de este lado, es muy monótona, es muy, tú dices, muy solitaria, ujú, muy sistemática, como que, digo, está bien en un sentido porque ujú. pues tienes tu vida ordenada y tienes tus ocupaciones y lo que sea. Pero sí, por ejemplo, yo siempre lo ejemplifico así. Eh, por ejemplo, en México creo que siempre casi en cada esquina de la ciudad hay un Oxxo, por ejemplo. Hay una tienda, ¿verdad? Sí, Aquí, si no tienes carro, uff. Bueno, creo que un tiempo te claro, tocó, te tocó los vivir eso, ¿no? primeros 2 meses, no, tres, no, en octubre, noviembre, en diciembre, como el 20, sí, compré mi primer carro, pero no, sí, Es difícil no es tener. muy difícil. Si no tienes carro, no, olvídate. Ujú. O sea, no, es complicado porque, como tú dices, uno está acostumbrado a que aquí en la esquina hay una tiendita, hay un Ujú. Oxxo, puedes ir caminando. Aquí sí te quedan cerca las tiendas, pero ya estás hablando de Sí, no, 30 minutos, sí, 40 sí, minutos. fácil. El trabajo, no se diga. Bueno, pero a ti que te tocó esa etapa en el trabajo, que tu trabajo te quedaba que Mm, 40 minutos, 40, sí, casi 50. que 50 Y minutos. ahorita Y ahorita más. me queda como 1 hora 20. Sí, O sea, sí son distancias muy, muy largas. te digo, es muy diferente, Ujú. la verdad. Y como dices tú, o sea, aquí son muy independientes, pero bueno, no, todavía no me adapto, la verdad. Sí, sí, es cuestión de adaptarse. Ajá. Por ejemplo, yo sí creo, y por ejemplo, te entiendo a la perfección cuando me dices que es una vida solitaria el estar aquí, porque por ejemplo, a nosotros que nos tocó a mí y a mi esposa vivirlo juntos, Ujú. sí llegaba un punto de nuestras vidas. Bueno, hay que sumarle que a nosotros nos tocó llegar en pandemia, por Ah, ejemplo. claro. Fue llegar y todos Todo encerrarse. cerrado. Todo cerrado, todos encerrarse en sus casas. Fue una experiencia que ahora al paso de los años reflexionamos, ¿verdad? Y fue complicado, ¿verdad? Fue Ujú. soledad, fue incertidumbre, no saber muchas cosas que hacer. Ahora, eso fue sin... Digo, gracias a Dios tuvimos la bendición de que nunca tuvimos que preocuparnos por pagar un bill de luz, un bill de agua, cuestiones así, porque gracias a Dios Dios proveyó, pero no teníamos nada, ¿verdad? Ujú. Y fue complicado. Entonces, creo que si eso acompañados, ¿verdad? O dos personas fue difícil,
Ahora en tu caso que fue estar solo, pues Sí. es más complicado aún, ¿no? Bueno, sí, o sea, fue una etapa difícil, Ujú, la verdad. Y más porque como a mí no me gusta pedir ujú, batallo para pedir ayuda o decir cuando me pasa algo, o ujú. sea, fue difícil y... Pero pues, como tú dices, Dios provió y Dios me ayudó, Dios nunca me abandonó. O sea, yo sé que Dios siempre estuvo conmigo, Claro. siempre, siempre. Yo, bueno, voy a empezar a abrir un poquito Ujú, el tema. Desde el primer día que yo llegué, eh, gracias, Dios nunca me dejó, siempre estuvo conmigo. Yo llegué, literal, un martes, llegué un martes y el jueves ya estaba en el departamento que ujú. no es mío, lo estoy rentando, pero solo, literal, llegué, me lo abrieron y dijeron, mañana vengo por ti. Y yo dije, ok, una historia breve, Ujú, ya cuando trabajaba y que era como el tercer día, cuarto día que estaba trabajando, mi patrón se ofreció a dejarme porque yo no tenía carro. ujú. Y ya me subo con él y todo. Y me dice, ¿dónde vives? Y yo, no sé, porque no conocía la ciudad. Sí, No conocía la ciudad. sí, sí, sí. Yo solo dije, no sé. No sé, ahorita busco la dirección y ahí estuve buscando. No tenía teléfono americano, tenía Sí, teléfono mexicano. mexicano. No funcionan los datos. Sí, para los datos, el internet, Le digo, supongo. creo que vivo por aquí. Tardé como 1 hora y media en llegar a mi casa. Y, Sí. o sea, tanto así que era que no conocía a nadie. Ujú, Entonces, volviendo al tema, llego a mi apartamento eh, un jueves, el viernes me presento a trabajar y el miércoles es cuando ya voy a la iglesia. O sea, ujú. todo Súper fue, rápido. fue súper rápido. Tenía dónde vivir, tenía trabajo, tenía una iglesia donde congregar. Dios Ujú, siempre ha estado conmigo. ujú, Aunque yo, mm, como te lo platico, o sea, yo sí conocía a Dios, pero no en el punto que estoy ahorita. O ujú, sea, siempre decía a mi mamá, no, es que Dios te quiere mucho, Dios siempre está contigo, Dios es muy bueno contigo. Y yo le decía, sí, o sea, sí lo veía, pero no al punto de que cuando lo vi realmente dije, wow, porque ujú, yo tengo amigos que están acá y me platicaron cuando muchas cosas que ellos vivieron, yo no las viví. O sea, ujú. normalmente ellos viven 4 o 5 en un mismo Sí, apartamento. es la forma. Viven, todos ellos buscan trabajo Ujú. juntos, todos ellos. Y yo no, yo llegué Sol. solo. Ujú, Y fue difícil, pero pues Dios estuvo conmigo. claro. Dios siempre estuvo conmigo. Y bueno, qué bueno que te das cuenta de eso, porque sí, y eso es una dinámica que yo he visto muchas veces, es que, no sé, un amigo le dice, ¿sabes qué? A otro le dice, ¿sabes qué? Pues acá está bueno, vente, y pues ahí en el otro. Ujú. Y cuando menos lo esperas, tienes un departamento con 10 personas viviendo en un mismo lugar, Sí. trabajan en el mismo lugar. Y eso lo hacen porque pues todo lo que ganas, o sea, en vez de gastártelo en una renta, Ujú. pues todo es ganancia, ¿no? Sí. Entonces, está padre esa dinámica si es que solo vienes a trabajar, pero cuando vienes a vivir, Ujú. ya cambia un poco la dinámica. Por ejemplo, recuerdo muchas veces gente que comentaba, no, pues que allá se gana muy bien, se gana dinero. O sea, sí se gana dinero, pero se gasta muchísimo dinero. Como Y eso es lo dicen, que es, sí, perdón. perdón, sí, Sí, como dicen, ganan dólares, pero se gastan se en gastan, dólares. sí, uff, es muchísimo. Si nos podemos dar cuentas, pues, y un sueldo normal ya no alcanza, la verdad. No. Es que si vienes a vivir aquí, un sueldo normal no alcanza. Y bueno, qué bueno que mencionas esto y vamos a empezar a tocar un poco este tema. Eh, Hablamos de nuevos comienzos, Nuevos ¿verdad? comienzos. Nuevos comienzos. Eh, Tuviste una experiencia. Bueno, eres ya un joven adulto, ¿verdad? No quiero quemar tu edad para no quemarte. Veintitantos. 20 siempre. 20 20 siempre. siempre. Eh, Estás joven, ¿verdad? Tienes toda una vida por delante. Eh, y yo soy de los que cree que todo lo que vivimos y todo lo que pasamos no es por casualidad. Y creo que es algo que suena un poco a cliché, que siempre es una frase que decimos y que no, todo pasa porque Dios quiere. Pero cuando lo llevamos al terreno de la realidad y que vemos el panorama de lo que nos ha tocado vivir y vemos las experiencias que hemos tenido, creo que no es hasta que llegamos al punto final que decimos, ok, tenía que pasar por esto. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Entonces tú
tuviste una experiencia, no sé cómo quieras abordarlo, cómo quieras tocarla, cómo quieras expresarla, pero ya hablamos de nuevos comienzos en un nuevo país, en una nueva cultura, en un nuevo todo. Y hay muchas cosas que forman al hombre, ¿verdad? Que forman al ser humano, ¿verdad? Una estabilidad en cuanto a las emociones. Podemos hablar de la estabilidad en cuanto a la seguridad económica. Pero sobre todo creo que lo que más a veces nos daña como seres humanos o como hombres es la cuestión emocional, ¿verdad? Y creo que en tu experiencia te ha tocado vivir nuevos comienzos en muchas áreas, pero sobre todo en la cuestión emocional. Sí. Para mí tu testimonio, que he escuchado un poco de ello, se me hace, ah, se va a oír un poco raro, pero se me hace padre en el sentido de que creo que comprobamos eso que decimos, ¿no? Que pues quizá tuvo que pasar así porque Dios quería hacer algo, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿tú cómo pasaste ese proceso de, ok, dejo lo que tenía en mi país, ¿verdad? En mi ciudad, en mi casa, en mi familia, y pues me toca venir y hacer una nueva vida, un nuevo comienzo en otro país que no es el mío? Ah, bueno. Sí, tienes razón, o sea, lo de acerca de las emociones, acerca del el proceso. Voy a hablar un poquito de mi testimonio. Ujú, Bueno, yo cuento mi historia, ujú. pero ya antes decía historia, ahorita es testimonio, ¿verdad? Sí. Pero am, aproximadamente en el 2000, yo digo que 2020, 20 a la mitad, empezó esto. Fue un proceso, yo siempre he dicho, es un proceso. A lo Ujú. mejor no sé si te ha terminado, espero que ya. Pero tuve un matrimonio Ujú, eh, por cuestiones de inmadurez, era muy ujú, joven, por cuestiones de mi carácter, ujú, por cuestiones, pues, ajenas. ujú, Eh, Mi matrimonio terminó. No terminó como yo quisiera, ujú, pero pues terminó, fue un choque para mí, ujú, literal, o sea, yo, cuando tú te estás mentalizado, cuando tú tienes planes con las personas, con la persona y de un día para otro se termina todo, y luego sí, es un desbalance total. cuando no tienes a Dios, gracias que mi familia me apoyó, Ujú, gracias que estuvieron conmigo, porque es algo muy difícil, la verdad, fue algo muy difícil. Tengo muchas cosas que me han pasado en mi vida, muchas cosas en mi matrimonio, muchas cosas. Y el divorcio fue algo difícil, pero a veces todavía no puedo hablar ujú. muy bien. O Sí, sea, claro, sí, 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 son sí. cosas que aún ahí siguen ahí. Dios está tratando mi vida, me está ayudando. Eh, Después de eso fueron problemas, complicaciones y Sí, todo lo que conlleva una sí, separación, es ¿no? una separación. Y el yo dejar todo y venirme para acá fue difícil, no es como que muy fácil que dejes tu familia, eh, dejes todo para venir acá. Y más que nada que en cuestiones no estaba bien, Ujú, emocionalmente no estaba bien. Pero yo creo firmemente que todo eso que pasó es porque Dios tenía un propósito en mi vida. claro. A lo mejor en su tiempo no lo entendía porque era inmaduro, porque no conocía realmente a Dios, pero ahorita con certeza y seguridad te digo que todo eso tuvo que pasar para yo poder estar donde estoy ahorita, Claro. por para conocer a Dios y tener una comunión con Dios. Ujú, Que a veces uno dice, ¿por qué? O sea, se pone a cuestionar, pero ya con el tiempo aprendí a tomar lo mejor claro. y aceptar
que no son las cosas como uno quiere, son las cosas como Dios las tiene planeadas para tu vida. Claro. Que no es fácil, y menos cuando más que nada mi carácter, mi forma de ser no ayuda. Claro. Aprender a soltar, aprender a no guardar rencor y decir, bueno, si pasó es por esto y como dicen, hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Claro. Creo que hay que sentar primero la base, ¿verdad? Y hablar que creo que nadie se casa pensando en divorciarse. No. Creo que eso es importantísimo mencionarlo porque a veces opinamos sobre el divorcio, ¿verdad? Cada quien va a tener su punto de vista sobre eso y creo que es totalmente respetable. La Biblia nos habla sobre eso también y tenemos nuestros principios, claro, pero muchas veces nos hace muy fácil opinar sobre el divorcio cuando no nos ha tocado a nosotros pasar por ese proceso y vivirlo, ¿verdad? Entonces yo respeto y honro mucho que te abras y que hables sobre eso. Y no me gustaría profundizar por respeto también a la otra persona en eso, pero simplemente mencionar el hecho de que para el ser humano, en tu caso para ti, para cualquiera que vive ese proceso, es quizás no conocemos el infierno, pero es un infierno, ¿verdad? En todos los aspectos. ¿Por qué? Porque lo mencionas, ¿verdad? A lo mejor nosotros en la iglesia o alguien que es cristiano dice, no, pues estoy pasando por este proceso, sé que Dios me va a ayudar, pero en ese entonces quizás no estabas tan consciente de que Dios estaba ahí contigo, ¿no? O sea, como tú dijiste, tuvo que pasar esto quizás para que por fin puedas estar consciente. Pero pasar ese tipo de procesos sin un apoyo en el sentido espiritual, creo que es algo súper difícil, ¿no? Ahora siempre en toda historia hay dos versiones, ¿verdad? Hay dos partes, hay dos personas, creo que es lo más importante. Claro. Y que no quiero sonar fatalista y decir, no, pues Dios tenía planeado que tenía que ser así, porque también caeríamos en una contradicción, porque pues creo que Dios no une un matrimonio pensando en que se vaya a separar. Pero muchas veces no entendemos o no comprendemos cómo es que Dios hace las cosas también. Y creo que eso es importante mencionarlo. Creo que muchas veces nosotros tenemos nuestras caídas, nuestros aciertos, nuestros desaciertos. Y cualquiera de esas cosas que ocurran, Dios siempre se va a glorificar en ellas. Y Dios siempre va a obrar en medio de ellas. Ahora, lo que sí quiero mencionar, lo que sí quiero centrarme un poco más es en la cuestión emocional, ¿verdad? Porque creo que, y estoy seguro que alguien que vaya a ver esto y que ha pasado por un proceso así, te va a entender a la perfección y vas a ver que es difícil, pues, híjole, ¿cómo decirlo? Dejar toda tu vida, ¿verdad? Literalmente, ¿verdad? En un proceso así. En tu experiencia, ¿qué fue lo que más te marcó de ese proceso? O sea, ¿qué fue lo que más te... No quiero decir dañó porque como dijiste, ahora seguimos en el proceso, seguimos trabajando, seguimos permitiendo que Dios sobre en eso. Pero, ¿qué fue lo que más destacas de ese proceso que pasaste? ¿Qué es lo que más destaco? Del proceso, yo creo que es que es difícil. Es algo... Yo creo que más que nada aprender a poder soltar, poder aprender a perdonar, Perdona. aprender a confiar que todo va a estar bien. Que es difícil cuando estás en esa situación. Yo entiendo muchas personas que pasan por ansiedad, depresión. Yo lo viví, algo muy, muy... No digo que ya salí y que todo, pero creo que ya he madurado en ese aspecto de que trato de salir adelante, trato de hacer mis cosas, pero sí es algo muy, muy, muy difícil lo que es la ansiedad, la depresión. Pero yo aprendí a confiar en Dios,
y tratar de no tomar nada personal y tratar de trabajar en mí, en mi carácter, mi forma de ser, en mi autoestima. Y eso es lo que creo que he aprendido del proceso. Sí, sobre todo menciono esto porque, digo, no sé si tú te hayas puesto a pensar algún momento en esto, que a veces decimos muy a la ligera, no, pues es que al final Dios usó esto por algo, ¿verdad? Y ese algo creo que se ve reflejado en cambios que debe haber en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, mencionabas, ¿verdad? La cuestión del carácter, cuestión de aprender a perdonar, ¿verdad? Porque a veces sí hablamos sobre el perdón, pero no es hasta que nos toca vivir algo de esa magnitud, de ese tipo de situaciones, donde realmente conocemos lo que es el perdón, ¿verdad? Y sobre todo, lo que mencionaste al último, del aprender a confiar, ¿verdad? Porque qué difícil es volver a confiar después de haber vivido algo así, ¿no? Pero creo que al final de cuentas nosotros como cristianos o como creyentes entendemos que todo obra para bien, ¿verdad? Incluso los malos tragos, los malos ratos, Sí. Dios los usa y los transforma para bien para nuestra vida, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, y creo que eso es algo que en estos últimos años se ha intensificado un poco más en muchos sentidos. Incluso aquí en el podcast hemos tenido varias personas que también hablan sobre cuestión de ansiedad, sobre cuestión de depresión. Yo mismo un tiempo, yo no me atrevo a decir porque, o sea, nunca fui a una clínica y me diagnosticaron con... No, ni yo, lo que sea. ni yo. Pero por ejemplo, sé lo que es estar muy triste, muy desagobiado, sin poder salir de ahí. Creo que es quizás lo más cercano y a lo mejor quien haya pasado por eso se va a identificar un poco, ¿no? Llega un punto en que incluso hasta esa... Yo cuando estaba pasando ese proceso, yo decía, yo sé cómo salir de esto. Yo he predicado de cómo salir de esto, que es leer la palabra, que es acercarte a Dios, que es lo que sea. Pero llega un punto en que es tanto ese sentimiento que no puedes, y me atrevo a decir que incluso no quieres. O sea, no te nace ese deseo de salir de eso. Ahora, son cosas que quien no lo ha vivido creo que no lo va a entender o no lo va a alcanzar a comprender de alguna manera. Pero a ti que te tocó vivirlo y a ti que te tocó experimentarlo, ¿cómo fue ese proceso, ¿verdad? De esos momentos de... Digo, y no estoy diciendo que tenga que ser necesariamente diagnosticada por un psiquiatra o un psicólogo para que sea eso, pero pasamos malos ratos al final de cuentas. Pero en tu experiencia, ¿cómo fue eso? Muy difícil. Aproximadamente creo que pasé mucho tiempo. Es difícil, complicado porque es estar en un lugar donde no estás a gusto, pero no puedes salir de él. Es donde estás bien un momento en el día y en la tarde cuando ya vas a dormir te sientes muy mal, te sientes sin ganas. No tienes ganas ni de comer, ni de hablar con nadie. Es algo muy complicado, la verdad. Lo viví en México. Estuve como 8 meses o 9 meses después de mi ruptura. Me sentí así. Después, cuando llegué aquí, que estuve solo, fue el doble. Sí. O sea, créeme, el primer día que te conocí, claro. dije, ¿eres Armando? Sí. Ah, bueno, déjate, voy a contar mi historia. Sí. Porque necesitaba deshogarme porque eran tantas cosas que pasaron en tan poco tiempo que yo necesitaba hablar con alguien. Y yo no le podía contar a mi mamá porque pues, no me gusta molestarla. A mi hermano muy poco y no tenía amigos. O sea, y cuando te vi dije, él es lo bueno. Literal así, le digo, hola, soy Freud. ¿Tú eres Armando? Sí, bueno, escucha mi historia. Claro. Y Armando se quedó de, ok. No, yo me considero, y vanagloria aparte, y orgullo aparte, pero me considero como alguien que sabe escuchar. Y creo que aprendes a identificar cuando alguien simplemente necesita ser escuchado. Entonces, yo cuando platicamos esa vez, y digo platicamos entre comillas porque realmente te escuché y vi tu corazón. Y mi esposa no me va a dejar mentir. Después de ese día, creo que tratamos de seguirte frecuentando. Sí, traté de buscarte, traté de estar
pendiente de alguna forma. Pero yo entiendo que a veces como hombres es complicado. O sea, y ya para que un hombre pueda abrirse de esa manera es porque es algo difícil que está pasando, ¿no? Sí, o sea, hablo de mi experiencia personal. Es algo muy difícil, es algo muy complicado porque, no sé, soy de la generación de que a mí me enseñaron que no, los hombres no lloran, los hombres no hablan de sus sentimientos, no hablan de lo que sienten, lo que pasan. Eres un hombre, no, tú no, sí, no pasa nada. Y, y yo lidiar con muchas cosas a la vez, muchos sentimientos, muchas emociones, no saber qué hacer, fue muy complicado. Cuando yo decidí hablar, fue soltando un poquito lo que tanto que tenía en mi mente, tantas cosas que me habían pasado. Pero algo que les quiero decir que yo tenía una forma de pensar de que yo puedo, yo voy a salir adelante. Y así duró mucho tiempo. Hasta cuando yo reconocí que yo no podía, que entregué todo, que dije, sabes que ya no puedo, ya no puedo, o sea, ya literal me arrodillé, dije, Dios, ya no puedo, la verdad, ya no puedo, no tengo ganas de nada, no le veo futuro a mi vida, no, nada, o sea, me pasaba por la mente mi mamá, mis hermanos, familiares, personas que aprecio mucho, pero llegas a un punto donde tu mente ya no puede, ya no puedo, o sea, literal, ya no podía, o sea, no podía comer, no podía dormir, tenía que ir al trabajo al día siguiente, llegas al trabajo y con tu cara y a escucharlos hablar y tú lo único que... Tú puedes seguir haciendo tus cosas, pero aquí siempre Claro. estás pensando que quieres estar ya en tu casa, quieres estar, llegas a tu casa, ya no quieres estar en tu casa porque todavía se aumenta más Sí, se eso. duplica más todo el Pero sentimiento. cuando yo en ese momento dije, Dios, ya no puedo, lo dejo en ti. Pasó un tiempo y luego en la iglesia fue cuando ya sentí una confirmación de Dios que Él estaba conmigo. Sentí en mi corazón y fue lo que a mí me empezó a ayudar para salir de esta. Es un proceso. Todavía no Claro. digo que, como tú dices, ¿cómo es la frase que tú dices? Somos personas en construcción. ¿Cómo es? ¿Cómo lo dije? Ah, somos una obra en construcción. Somos una obra en Sí, construcción. claro. Y es verdad, o sea, yo todavía estoy en mi En el etapa, proceso en de el la proceso de la construcción. construcción. Y pues a mí me ayudó mucho a pegarme a Dios. Y creo yo, y comprobamos una vez más lo que venimos diciendo, ¿no? Que a veces no sabemos cómo Dios usa las cosas Sí. para llevarnos a esos caminos donde debemos andar. Yo recuerdo hace poco, tú tendrás más presente la fecha, pero incluso hace poco, perdón, tomaste la decisión también de bautizarte, por Sí. ejemplo, que es un paso que nosotros como cristianos hacemos de una manera simbólica, representando ahora la fe que tenemos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía Freud, podemos estar toda nuestra vida en la iglesia, podemos haber nacido en las bancas de la iglesia, pero tiene que llegar un punto en nuestras vidas donde realmente creemos en Dios y que realmente nos cae el 20 y nos cae esa conciencia de que, ok, sé que estás conmigo, Dios, ¿verdad? Ahora, hablamos de nuevos comienzos en la, ¿cómo podemos decir? En donde vivimos, ¿verdad? En el cambio de país, la cuestión emocional. Un poco. Ahora, yo no sé si tú has pensado en esto. No sé si tengas una idea sobre eso, pero como bien mencionaste ahorita, somos obras en construcción, ¿no? Claro. ¿Qué crees que viene para tu vida? Ahora que pasaste todo este proceso, ¿qué expectativas tienes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? No sé si suena a veces un poco como si fuera algo exclusivamente para un cierto grupo de personas que solamente ellos pueden soñar y otros no. Pero no sé si tú te has puesto a pensar en eso, como que, ¿qué esperas para tu vida en el tiempo próximo, en el tiempo futuro? Buena pregunta.
Casi no me gusta pensar en el mañana. Trato de vivir en mi presente siempre. Es unas cosas que aprendí, de no estresarme por lo que viene, pero sí me he puesto a pensar qué es lo que quiero para mi vida en pocas ocasiones. Lo que quiero es tener estabilidad. Quiero ser de ayuda para las demás personas. Me ha tocado mucho escuchar a muchas personas. Yo también soy muy bueno escuchando. Estoy muy bueno dando consejos y no los tomo yo, ¿verdad? Sí, Pero sí, regularmente pasa con los que damos consejos, ¿no? o sea, soy muy bueno. O sea, a mí, acérquense, pídanme un consejo, trato de dar un consejo. No se diga de consejos de amor. Soy experto, pero soy un fracaso. Sí. Cuestiones, quiero estabilidad, busco tranquilidad. Busco, a lo mejor sí quedarme aquí. No, realmente no. Realmente sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Claro. Solo tengo que esperar el tiempo. Pero sí quisiera establecerme bien, mi propio negocio y ayudar un poco más en la iglesia. Para mí, creo que lo que es iglesia y que tenga trabajo y tenga salud, para mí es todo, la verdad. No quisiera algo más próximamente, ¿verdad? Mis metas a corto plazo son esas. Claro. Creo que al final de cuentas, siempre de alguna manera, y hago esta pregunta y creo que es una pregunta que nunca había hecho, pero pregunto esto porque creo que en la vida ya ni siquiera del cristiano o de lo que sea, a veces se nos ha olvidado mucho esa parte de soñar, esa parte de imagínanos. Ahora, yo también por mucho tiempo he caído a veces en el... No creo que sea error, pero en el temor, vamos a decirlo, de no imaginar cosas, porque hay una frase que yo y mi esposa siempre decimos, bueno, yo se la robé a mi esposa en realidad, que ella dice, el hombre planea y Dios se ríe. Y es esa idea de que muchas veces nosotros planeamos, bueno, ya algún día contaremos más a fondo nuestras historias y nuestras tragedias, perdón, pero pues en un momento teníamos sueños, teníamos metas, teníamos expectativas, lo que sea, pero Dios cambia los planes. Claro. Dios cambia las cosas. Pero lo que he aprendido yo últimamente y lo que yo he aplicado en mi vida, ¿verdad? Okay. Es entender que estamos en un camino, ¿verdad? Entender que estamos... Y mi esposa lo dice muy bien. Yo a veces soy muy malo para representar las cosas o decirlos de una manera. Pero mi esposa dice mucho que es como si Dios ya tuviera la película completa de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros estamos en una escena, ¿verdad? Estamos pasando una escena, un problema, una dificultad, lo que sea. Pero qué bueno es saber que Dios ya vio nuestra película completa, ¿no? Que Dios ya sabe que el camino por donde Él nos está llevando va a llegar a un buen final, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas todas estas experiencias que nos cuentas, que nos dices, pues al final podemos comprobar que pues Dios tuvo que hacerlas de esa manera por un propósito, ¿no? Sí. Entonces, pues qué bueno que nos hayas contado algo sobre tu vida. Sé que hay muchas otras cosas que a lo mejor... Yo creo que va a haber un segundo capítulo. Sí, Después que con más tiempo vamos a tener que... Sí, porque bueno, como ustedes no saben, ya es noche y mañana tengo que trabajar. Sí, mañana es día de trabajo. Todos tenemos que trabajar. Pero bueno, sé que en alguna otra ocasión vamos a poder tratar las cosas. ¿Algo con lo que te gustaría terminar? Siempre me gusta terminar... digo, sé que si tú tienes otra cosa, adelante, pero... Por ejemplo, siempre cuando hablamos sobre una cuestión en específico o de un tema en específico que es diferente a otros que hemos hablado, me gusta pensar que va a haber alguien, aunque sea una persona, ¿verdad? Que pasó por algo similar a lo que tú viviste y que lo está atravesando en este momento, ¿verdad? En el que va a haber eso. Entonces, sin agraviar o lo que sea, pero hablamos un poco sobre el divorcio, ¿no? Que es una temática y, híjole, que no se habla en las iglesias y que no se toca muy a menudo y que no sé si fue tu caso, pero me ha tocado vivirlo y bueno, no vivirlo, Dios me libre,
pero me ha tocado verlo, más bien dicho, en otras personas y siempre se ve como de lejos, ¿no? Ay, pues no sabemos ni con quién ir, ni con quién estar, entonces mejor Ni no cómo salir, hablarlo. ni cómo hablarlo. Entonces, en tu experiencia y en tus palabras, ¿qué le dirías a una persona que está atravesando ese problema en este momento o que cuando lo vea pasó por eso o está atravesando eso? ¿Qué le dirías a una persona que está viviendo eso? ¿Qué le diría? Yo sé que es muy trillado, pero es confiar en Dios. Confiar en Dios. Y bueno, yo aprendí esto. Eh, aprendí a soltar, a aprender en mi caso me funcionó de... Agarré todos los momentos bonitos que viví en el proceso o que viví en la etapa esa de matrimonio. Los agarré, los disfruté y ah, agradecí a Dios Claro, por todo eso. Agradecí a Dios por darme la oportunidad, por el tiempo que estuvo conmigo y desearle lo mejor claro. y tratar de enfocarte en ti, en acercarte a Dios y hablarlo, porque entre más hablas, el problema disminuye menos, Claro. disminuye. No bloquearse, porque yo lo viví, pensaba que no iba a pasar esa etapa, que siempre iba a estar ahí, y no, o sea, duele, pero con el tiempo y con Dios va disminuyendo. Y mi consejo es apegarse a Dios, dejar las cosas a Dios y confiar. Confiar. Sí. Wow, pues digo, creo que no hay mejor lugar donde escucharlo que alguien que ha vivido eso. Sí. ¿Verdad? Y valoro mucho, y te lo vuelvo a repetir, me da gusto lo que estás viviendo actualmente, ¿verdad? Que creo que como pastores de jóvenes, ¿verdad? Nos ha tocado ver tu crecimiento, el cambio que hubo cuando llegaste a cómo estás ahorita. Sí, ¿verdad? Sí, Muchos me dicen eso sí, de se notó mucho. que antes llegaba y no hablaba y antes Sí. no. Pues es que era muy difícil. Pues claro, Es sí, que cambia. es entendible. Sí, es muy. Ahorita yo creo ya hablo mucho, ya saludo a todos. O sea, digo, es entenderse y sobre todo con el trasfondo que a lo mejor mucha gente de la iglesia no conoce No. y no la sabe verdad. nada sobre eso. Yo creo es. Bueno, cuando salga esto, es la primera vez que mucha gente va a saber eso, porque de Cuestiones, hecho fui muy. muy hermético. Sí, Muy- sí, casi por lo rural nomás la gente muy cercana a mí sabía eso. Por eso mucha gente no me entendía. Sí. Y ahorita mejor me va a entender. Sí, por claro, eso. totalmente. Pero bueno, o sea, al final de cuentas es bueno, a lo que quería llegar a que se puede ver la obra de Dios en alguien. Sí. ¿Verdad? Y creo que en tu caso se ha visto cómo Dios ha obrado. ¿Verdad? Y nos da mucho gusto a nosotros eso. Y pues bueno, ya será otra ocasión en la que hablemos más. No sé cuánto duró, no sé cuánto, pero estoy seguro que en otra ocasión tendremos más tiempo para hablar otras cosas que Sí, también. yo creo nos fuimos muy rápido. A lo mejor un poquito. Ya después hablamos Desglosando con las más- son porque son muy buenas historias. Tú tienes muy buenas historias. más Y pues. yo tengo anécdotas. Yo me acuerdo mucho. Bueno, no, para no quemarlo, mejor no. ¿Por qué? No, para no quemarlo. Para dejarlos, para. Yo me acuerdo mucho que ¿Cuál? hace poco me contaste. ¿Cuál? Bueno, no, la de. No, mejor esa no. Pero, por ejemplo, del cómo fue que te viniste para acá. ¿Te acuerdas? Ah, Cuando me contaste? sí. O sea, esos detallitos creo que nos faltó. Oh, sí. ¿Quieres contarlo rápido? Sí, bueno, sin meterme mucho en detalles. Yo ya había intentado estar acá. No se habían dado las cosas. Bueno, duré. Sí, con el intentar creo que te refieres a pagar. No. Bueno, sí. Es que. O sea, bueno, habías intentado muchas veces. bueno, a lo mejor hay cosas que la gente no entiende. Sí, En sí, sí. México es muy difícil. Entonces dices, ay, saca visa, que eso y que aquello. Sí, pero es difícil. Te digo porque yo ya pasé una situación muy cercana Sí. con una persona que fue y no se la dieron y tenía todo. Entonces, yo la primera vez que intenté fue por visa de trabajo. Ujú. Duré casi 1 año y medio, casi 2. Malmente dando una ayuda que dicen, esto es para nosotros y Sí. te acomodamos. Sí, sí, sí.
Duró 1 año y medio. No se hizo. dio Al nada. siguiente año igual me hablaron de que, oye, hay una oportunidad, tienes que dar tanto dinero. Y yo, ay, lo di. Pasaron 3 meses, nada, 4 meses. No te voy a... Nomás me dieron la mitad. Bueno, recuperé. Sí. O sea, y yo de que... es un proceso de que quería estar acá y me aferré. Y a ver, ahorita lo decimos fácil, pero cuando hablamos de dinero pues es cantidad fuerte. de Sí, dinero. estás hablando de muchos, 2, 3 meses, 4 meses de trabajo. Sí. Y ya fue esa la segunda vez. La tercera vez igual. Me comentaron, di el dinero, igual, lo mismo. Se dio la oportunidad de venir para acá. Y fue bien rápido, la verdad. Fue muy rápido. Yo estaba literal en la iglesia. Sí, me acuerdo sobre todo por eso, porque tú me contaste que, bueno, detalles más, detalles menos, pero me comentaste que habías decidido comenzar a ir a la iglesia poco a poco, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, bueno, es que, bueno, no quiero entrar mucho en el tema. Sí, claro, sí. No sé que pueda decir que no, pero Sí. la primera vez que yo se dio la oportunidad de venir para acá, me tuve que ir a otro lugar del estado, a un estado por Coahuila. No se dio, no se pudo. Me tuve que regresar a mi casa con un proceso difícil. Que a lo mejor en Sí. en otra ocasión lo Sí, voy más a... detalles. Sí lo voy a decir. Ujú. No tengo una... O sea, para que vean la experiencia que tuve, ¿verdad? Ujú. Regreso a Ciudad Victoria. Eran como 10, 12 horas de camino y todo ese camino pensando cómo le voy a hacer. Todo el dinero que se gastó y no Ujú. fue en vano. Llego y yo no me gustaba ir a la iglesia. O sea, me invitaban, pero sí iba, pero no era de que lo quería. Pero cuando yo decidí, dije, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia. Y fue una vez que empecé a dejar las cosas a Dios. Justamente estaba en un domingo. Y ese mismo domingo fue cuando le dije, Dios, dejo todo ante ti. Ya me cansé. Porque no estás hablando de 1 año. Estás hablando de 3, 4 años que estaba buscando, intentando poder venir para acá. Yo me cansé. Dije, Dios, ya me cansé. Si es tu voluntad o si tienes un propósito para mí, hazlo. Pero yo ya voy a decidir ya ir a la iglesia. Estoy a gusto aquí. Me empezaba a tener mi vida, volver a tener mi vida. Empecé a hacer más cosas. Le dije eso a Dios, se terminó la predicación y cuando estaba orando para despedirnos, me llegó un mensaje y era mi prima. Ya se dio la oportunidad, te espero mañana. Eso fue el domingo. Y el lunes llegué y ya el martes estaba aquí Todo rapidísimo. todo muy rápido. Sí, y yo me acuerdo sobre todo por eso que me dijiste, o sea, que no fue hasta que Yo reconocí, fue hasta que yo reconocí que por mis fuerzas no podía. Claro. Cuando yo reconocí que no era por lo que yo era bueno o por lo que yo podía hacer, era cuando yo reconocí que Dios era el que maneja mi vida, el que sabe todo, fue cuando al instante, o sea... Sí, un día, lo que no se pudo en 4 años, en un día. Dios es bueno. Claro. O sea, ahí yo me quedé. De ahí para adelante fueron puras experiencias muy buenas que me ha dado que Dios... Haberte acercado. El haberme acercado. No por conveniencia, fue por convicción. Claro. Ya después, claro, literal, fue por convicción de que dije, bueno, todos me han platicado de esa vida, de ir a la iglesia, pero nunca lo viví yo. O sea, cuando yo conscientemente dije, bueno, voy a dejar las cosas a Dios, fue cuando todo empezó a cambiar. Poco a poco, pero fue cambiando. Bueno, a eso nos referíamos con que necesitamos otra segunda parte, ¿verdad? Porque hay muchas historias de ese tipo que nos tardamos mucho tiempo platicando. Pero bueno, Freud, muchas gracias por abrir tu corazón. A ti. Ya tenías mucho tiempo que me habías invitado, pero trabajo no, sí. Sí, ocupaciones. Trabajo pero bueno, pues esperamos a todos los que nos escucharon que haya sido en Sembrados Vidas. Como siempre decimos, ¿verdad? Si tienen alguna necesidad, alguna petición, algo que les gustaría compartir con nosotros, escríbanos por mensaje. Queremos ayudarlos en lo que sea posible. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.